Hoy comenzó esta audiencia pública donde quienes están a favor o en contra de la constitucionalidad o no de la prisión perpetua en la provincia han expresado o han comenzado a expresar sus opiniones. Fue a través de la virtualidad, como ustedes pueden observar, con conexiones remotas y demás. Jorge, comenzamos a hacer el repaso de esta primera jornada. Bueno, a ver, Fer, es más o menos lo que se preveía, voces a favor y voces en contra de las dos posturas que están en pugna en esta discusión, que es básicamente si la prisión perpetua tal como está implementada en la República Argentina es constitucional o no. Fue una suerte de River y Boca, ¿sí? Más o menos, aunque te tendría que decir que la mayoría de las voces que se escucharon en esta primera jornada apuntan, ¿sí?, a que la figura de la perpetua en el país es constitucional, porque no hay nada que diga lo contrario, ¿sí? Una de las voces que se manifestó en este sentido fue, por ejemplo, la filósofa Diana Cohen Agrest, que dijo: no hay nada que diga que es inconstitucional la perpetua. Sin embargo, hubo otras voces, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la abogada Claudia Cesaroni, conocida, ¿sí?, por su defensa en cuanto a los derechos que tienen las personas privadas de libertad, que dijo, bueno, de este modo no hay manera de que se puedan resocializar los presos que están en la cárcel tal cual estipula la Constitución. Si querés, sí. Más o menos están claras las posiciones y las argumentaciones de un lado y del otro, entendemos. También hubo apelativos muy sentidos de personas que sufrieron en carne propia la inseguridad, el despojo y demás. Un chico, un hombre ya que perdió a toda su familia cuando era un adolescente, y él dijo: yo tengo un dolor perpetuo, ¿de qué me están hablando? O también el ex ministro de Seguridad, Gianni Benier, que dijo: a ver, estamos hablando con cierta liviandad sobre el poco tiempo o el tiempo de recuperación que tienen que tener las personas que son condenadas a perpetua, y recordemos que esas personas han cometido delitos, ¿sí?, que además de ser graves, en muchísimos casos estamos tratando con psicópatas. Es decir, que no es de un día para el otro que pueden llegar a reinsertarse, si es que pueden llegar a reinsertarse. Lograrlo. Jorge, hemos preparado algunos números como para dar cuenta de cuál es la realidad en la justicia provincial y en las cárceles mendocinas. Si te parece, vamos compartiéndolo contigo. Hablamos de perpetua, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, decimos, en Mendoza 290 casos, lo cual representan en la actualidad el 6% más o menos de la población carcelaria, Jorge. La población carcelaria de la provincia, tal cual. Es el 6%. Vos mencionabas en su momento que esto podía llegar a marcar algún humor jurídico en otras jurisdicciones de la República Argentina en función de lo que en definitiva tiene que avalar o no la Corte, porque esto no es vinculante, ¿verdad? No, la audiencia pública no es vinculante. Sí, siempre en temas hipotéticos, ¿no? Siempre digo, en el contexto hipotético, si la Corte decidiera fallar que la prisión perpetua en Argentina es inconstitucional, obviamente podría ser tomado por otras personas que están privadas de la libertad bajo esa condena como una jurisprudencia para hacer algún tipo de reclamo por un principio básico de una ley, un principio más benigno. Tal cual. Dame un minutito, porque también has preparado otro trabajo. Te voy a ayudar desde el estudio, ya que nosotros tenemos los monitores más grandes. A ver, cuando Jorge dice representa el 6% de la población carcelaria, estos 290 casos, Jorge ha elegido algunos de estos casos para que nosotros recordemos por los delitos que esta gente está sentenciada a prisión perpetua. Por ejemplo, Sebastián Tiza y Celeste González, condenados por el crimen de su hijo, Valentín Tiza, 1 año. Sí, sigo, no hace falta agregar más. Exactamente, vos me interrumpís, por favor. Yamila Ibáñez y Maximiliano Ortiz, condenados como coautores del crimen de su hijo, Juliano Ibáñez, algunos de los delitos que decantaron luego en prisiones perpetuas. Avanzamos, por favor. Luis Sosa, condenado por el femicidio de su ex esposa, Liliana Holguín, en enero del 2019. ¿Este caso es un caso de las Heras, puede ser? Sí. Claro, ahora bien. Cristian Pajón, Ricardo Peñalbe, Fernando Olivares y Carlos Ávila, condenados por el doble crimen de una pareja en San Rafael. No solamente que le fueron a robar, sino que los asesinaron en el año 2017. Bien, seguimos, por favor. Algunos de estos casos.
Ezequiel Ledesma, condenado por el triple crimen de Maipú en el año 2018. Cristian Reina Flores, condenado por el crimen de un comerciante en Maipú durante un asalto. Todas estas personas están bajo la condena de prisión perpetua. ¿Tenemos algo más? Habían un par más. Sí, acá hay casos más resonantes y menos resonantes. Johnny Morales, condenado a 2 perpetuas por el crimen del artista plástico. El chileno, ¿se acuerdan? José Álvarez, y del médico Sebastián Prado. Un individuo que ha estado en 2 circunstancias en donde se han cometido crímenes. ¿Se acuerdan el caso de Sebastián Petián Pocoví? Aquel individuo que agredió a su pareja en Maipú, que inició la alocada marcha por la cordillera tomando la ruta 82 y de vuelta mató a 2 policías de la motorizada, ¿verdad? Claro, tal cual. Y que puso en riesgo a un montón de gente más. Tal cual, en un día feriado, con todo lo que implicaba conduciendo por su vehículo. Bueno, esta es parte de la gente que hoy está condenada a prisión perpetua. Jorge, ¿qué es lo que se dice? ¿Hacia dónde podría avanzar el tribunal? Mira, básicamente, más allá de que todavía es muy prematuro, todo indica que cuando tengan que votar va a haber un apoyo masivo de los jueces hacia la constitucionalidad de la prisión perpetua tal cual se está entendiendo ahora. Vos recién estabas marcando todos los casos y me quiero quedar con una frase que dijo Cohen Agrés que es muy pero muy interesante. Dice, hay 2 valores fundamentales. El primer valor, el primer derecho que tiene una persona es el derecho a la vida. Si le sacás la vida a una persona, por ahí tengas que sacrificar el segundo, que es el de la libertad. Y hacia ahí creo que apunta también eso, e incluso sin libertad tenés la posibilidad de estudiar, resocializarte, no es necesariamente en libertad. Gracias, Jorge. Nos vemos, chau, chau. Buenas noches.